El adulterio según la Biblia y la Iglesia Católica. El adulterio, definido como la infidelidad en el matrimonio, es considerado un grave pecado tanto en la Biblia como en la enseñanza de la Iglesia Católica. Este pecado no solo viola la alianza matrimonial establecida entre los cónyuges, sino que también transgrede la voluntad de Dios, quien diseñó el matrimonio como una unión sagrada y exclusiva. El adulterio afecta a las personas involucradas, daña a la familia y a la sociedad, y tiene profundas implicaciones espirituales. Definición y gravedad del adulterio. 1. Definición bíblica. En términos bíblicos, el adulterio es cualquier acto sexual entre una persona casada y alguien que no sea su cónyuge. Va más allá de lo físico, ya que Jesús mismo enseñó que el adulterio comienza en el corazón, cf. Mateo 5, 27-28. 2. Enseñanza de la Iglesia Católica. El adulterio se clasifica como un pecado mortal porque rompe uno de los 10 mandamientos y va en contra del plan de Dios para el matrimonio. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, 2380 a 2381, el adulterio es una injusticia porque traiciona el compromiso de los esposos. Hiere profundamente la dignidad de las personas. Compromete la institución del matrimonio, que es esencial para la estabilidad familiar y social. Va contra el sacramento del matrimonio, que representa la fidelidad de Cristo a la Iglesia. El adulterio en la Biblia, versículos clave y su explicación. 1. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Contexto, este mandamiento es parte del Decálogo, las leyes fundamentales que Dios dio a Israel en el monte Sinaí. Interpretación, el adulterio no solo es una ofensa contra el cónyuge, sino también un rechazo a la santidad de Dios y a la fidelidad que Él espera de su pueblo. Este mandamiento resalta que el matrimonio es una institución divina destinada a ser una unión exclusiva y permanente. Aplicación, enseña la importancia de la fidelidad en el matrimonio y sirve como recordatorio de que el amor verdadero implica compromiso y sacrificio. 2. Mateo 5, 27-28, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Contexto, en el Sermón del Monte, Jesús amplía el entendimiento del mandamiento, llevando la cuestión más allá de las acciones físicas al nivel del corazón y los pensamientos. Interpretación, este versículo muestra que el pecado comienza en la intención. La lujuria y el deseo desordenado son formas de adulterio en el corazón porque violan la pureza interior y la dignidad del otro. Aplicación, Jesús llama a los creyentes a cultivar la pureza del corazón y la mente, evitando incluso las ocasiones de pecado que puedan llevar a la infidelidad. 3. Proverbios 6, 32-33, el que comete adulterio no tiene entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Contexto, este pasaje advierte sobre las consecuencias destructivas del adulterio tanto en el ámbito espiritual como social. Interpretación, el adulterio es un acto irracional que daña al pecador, a la víctima y a la comunidad. La vergüenza y las cicatrices emocionales que deja son profundas y duraderas. Aplicación, este versículo es una advertencia contra las consecuencias devastadoras del pecado y una invitación a reflexionar sobre las decisiones antes de actuar. 4. Juan 8, 3-11, la mujer sorprendida en adulterio. Contexto, los escribas y fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús, buscando atraparlo en una contradicción con la ley de Moisés. Interpretación, Jesús no minimiza el pecado de la mujer, pero muestra misericordia y ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Su respuesta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, resalta que todos necesitan la gracia de Dios. Aplicación, este pasaje ilustra que aunque el adulterio es un pecado grave, Dios está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. 5. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Contexto, este versículo resalta la importancia de mantener la santidad del matrimonio. Interpretación, Dios juzga con justicia a los que contaminan la unión matrimonial con la infidelidad.
Respetar la institución del matrimonio es un acto de obediencia a Dios. Aplicación: llama a los creyentes a honrar el matrimonio como un don divino y a protegerlo contra las amenazas de la infidelidad. El adulterio y la vida sacramental. 1. El matrimonio como sacramento. En la Iglesia Católica, el matrimonio es un sacramento que refleja la unión fiel e indisoluble entre Cristo y su Iglesia, cf. Efesios 5, 25-33. El adulterio viola esta imagen y contradice el compromiso sacramental. 2. El papel de la confesión. El adulterio, como pecado mortal, rompe la relación del alma con Dios. Para ser reconciliado, el católico debe arrepentirse sinceramente, confesar su pecado y buscar la absolución en el sacramento de la reconciliación, CFCIC, 1446. 3. La Eucaristía y el adulterio. Quienes viven en adulterio no pueden recibir la Eucaristía sin antes regularizar su situación, CFCIC, 1650. La Iglesia enseña que la comunión sacramental requiere estar en estado de gracia. Consecuencias del adulterio. 1. Espirituales. Rompe la relación con Dios y aleja al alma de la gracia. Carga al pecador con culpa y pérdida de paz interior. 2. Familiares. Destruye la confianza entre los cónyuges. Afecta emocionalmente a los hijos, causando daño psicológico y espiritual. 3. Sociales. Debilita la institución del matrimonio. Contribuye a la inestabilidad de las comunidades. Llamado a la conversión y la misericordia. El perdón divino. Aunque el adulterio es un pecado grave, la Iglesia Católica enseña que la misericordia de Dios es infinita. Jesús ofrece perdón a todos los que se arrepienten sinceramente, como lo demostró con la mujer adúltera, cf. Juan 8:11. Reparación del daño. El arrepentimiento genuino debe ir acompañado de esfuerzos para reparar el daño causado por el pecado, especialmente en el ámbito familiar. Conversión continua. La lucha contra el pecado requiere oración, sacramentos y una vida orientada hacia Dios. Mantener la pureza del corazón y fortalecer la relación matrimonial son formas efectivas de prevenir el adulterio. El adulterio es un pecado grave que va contra la ley divina, la santidad del matrimonio y el bienestar de la familia y la sociedad. Sin embargo, la Biblia y la enseñanza de la Iglesia Católica ofrecen esperanza al pecador a través del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Reconocer la gravedad del adulterio es el primer paso hacia una vida de fidelidad, pureza y comunión con Dios. La Iglesia, como madre y maestra, llama a todos los fieles a valorar y proteger la institución del matrimonio, esforzándose por vivir en fidelidad a la voluntad de Dios. El adulterio según la Biblia, la Iglesia Católica y su impacto en la actualidad. El adulterio, definido como la infidelidad en el matrimonio, es un pecado gravemente condenado tanto en la Biblia como en la doctrina de la Iglesia Católica. Es una transgresión que afecta no solo a las personas directamente involucradas, sino también a la familia, la sociedad y la relación con Dios. En la actualidad, este pecado sigue teniendo consecuencias devastadoras en las relaciones humanas, en la estructura familiar y en la salud espiritual y emocional de quienes lo cometen o lo padecen. Analicemos en profundidad este tema, desde sus fundamentos bíblicos y doctrinales hasta su impacto contemporáneo. El adulterio en la Biblia, fundamentos y enseñanzas. 1. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Contexto: este mandamiento es el séptimo de los 10 mandamientos, los principios fundamentales dados por Dios al pueblo de Israel. Establece la fidelidad matrimonial como un valor esencial en la relación entre el hombre y la mujer. Implicación: en la Biblia, la fidelidad en el matrimonio no es solo una obligación moral, sino también una imagen del pacto entre Dios y su pueblo. Romper este pacto es equivalente a traicionar a Dios, lo que resalta la gravedad del adulterio. 2. Mateo 5, 27-28. El adulterio en el corazón. Jesús amplía la ley. En el Sermón del Monte, Jesús enseña que el adulterio no es solo un acto físico, sino que comienza en el corazón. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aplicación:
Esto subraya que el pecado de adulterio está profundamente relacionado con los deseos desordenados, y que la pureza del corazón es clave para vivir en santidad. 3. Proverbios 6, 32-33 Consecuencias del adulterio. El que comete adulterio no tiene entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Consecuencias. Este pasaje resalta las repercusiones personales, sociales y espirituales del adulterio, humillación, sufrimiento emocional y daño a la propia alma. 4. Malaquías 2, 14-16 El matrimonio como pacto sagrado. El Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Enseñanza. Este pasaje reafirma que el matrimonio es un pacto divino, y la infidelidad representa una traición a Dios mismo. 5. Juan 8, 3-11 La mujer sorprendida en adulterio. Misericordia y justicia. Jesús no condena a la mujer sorprendida en adulterio, pero la llama al arrepentimiento, vete y no peques más. Relevancia. Este pasaje resalta la gravedad del adulterio, pero también ofrece esperanza a quienes desean cambiar su vida y buscar el perdón de Dios. El adulterio según la Iglesia Católica. 1. El adulterio como pecado mortal. El adulterio es clasificado como pecado mortal porque rompe uno de los 10 mandamientos, cf. Éxodo 20:14. Va en contra de la naturaleza sacramental del matrimonio, que es un reflejo del amor fiel e indisoluble entre Cristo y su Iglesia, cf. Efesios 5, 25-33. Destruye la confianza y la unidad en la relación matrimonial, afectando no solo a los cónyuges, sino también a los hijos y a la sociedad. 2. Impacto espiritual. El adulterio hiere profundamente la relación del alma con Dios. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, 2380-2381, el adulterio es una injusticia grave que daña la dignidad de las personas, el vínculo matrimonial y la estabilidad social. Quienes cometen adulterio se alejan de la gracia santificante y deben buscar la reconciliación a través del sacramento de la penitencia. 3. Protección del matrimonio. El matrimonio, como sacramento, es indisoluble y exige fidelidad total. La Iglesia enseña que esta fidelidad es un signo del amor perfecto y eterno de Dios por su pueblo. Impacto del adulterio en la sociedad actual. En la actualidad, el adulterio sigue siendo un problema grave que afecta tanto a individuos como a comunidades. A pesar de que algunas culturas modernas tienden a relativizar su gravedad, sus consecuencias negativas son evidentes. 1. Erosión de la familia. Destrucción del vínculo matrimonial. El adulterio rompe la confianza entre los esposos, llevando a menudo a la separación o el divorcio. Impacto en los hijos. Los niños sufren emocionalmente por la ruptura del hogar, lo que puede afectar su desarrollo psicológico, su autoestima y su visión del matrimonio en el futuro. 2. Consecuencias sociales. La infidelidad contribuye a la desestabilización de las comunidades, ya que la familia es la célula básica de la sociedad. Sociedades con altas tasas de infidelidad tienden a experimentar mayores índices de divorcio, disfunción familiar y problemas sociales relacionados. 3. Daño emocional y espiritual. Para el cónyuge traicionado, la infidelidad causa dolor, traición y pérdida de confianza. Para el infiel, el adulterio puede generar culpa, vergüenza y un sentimiento de vacío espiritual. Para ambos, la relación muchas veces queda irremediablemente dañada, lo que dificulta la reconciliación. 4. Relativismo moral. En la cultura contemporánea, los valores tradicionales sobre el matrimonio y la fidelidad han sido desafiados. Películas, series y redes sociales a menudo normalizan el adulterio, promoviendo una visión distorsionada del amor y el compromiso. 5. Tecnología y adulterio. La tecnología moderna ha facilitado el acceso a oportunidades para la infidelidad, como las aplicaciones de citas y la pornografía. Esto ha llevado a una forma virtual de adulterio que, aunque no física, daña igualmente la relación matrimonial y la pureza del corazón. El camino hacia la redención y la esperanza. A pesar de la gravedad del adulterio, la Iglesia Católica enfatiza la misericordia de Dios y la posibilidad de redención.
1. Arrepentimiento sincero. El primer paso hacia la reconciliación es reconocer el pecado y arrepentirse sinceramente. La confesión sacramental permite al pecador ser perdonado y reconciliarse con Dios y con los demás. 2. Reparación del daño. El pecador está llamado a reparar el daño causado, tanto a nivel personal como familiar, buscando restaurar la confianza y la comunicación. 3. Apoyo espiritual. La oración, los sacramentos y la dirección espiritual son fundamentales para fortalecer la voluntad y evitar recaer en el pecado. 4. Fomentar la fidelidad. La fidelidad en el matrimonio se cultiva a través de la comunicación, el respeto mutuo y el compromiso continuo con los valores cristianos. El adulterio es uno de los pecados más destructivos, tanto en el ámbito personal como comunitario. La Biblia y la Iglesia Católica condenan este pecado no solo por su gravedad moral, sino también por sus efectos perjudiciales en las relaciones humanas y la sociedad. Sin embargo, la esperanza de redención siempre está disponible para quienes buscan la misericordia de Dios. En el mundo actual, marcado por el relativismo y la banalización de los valores, es crucial recuperar el sentido de la fidelidad y el respeto por el matrimonio. A través de la gracia divina, el compromiso sincero y el esfuerzo humano, es posible superar las tentaciones y vivir de acuerdo con el plan de Dios para el matrimonio, un amor fiel, exclusivo y eterno que refleje la unión perfecta entre Cristo y su Iglesia.